Bien, ya está grabando. Decía entonces, hoy tenemos que trabajar con temas en consonante y después vamos a abordar distintas oraciones que quedaron pendientes, sobre todo cuestiones de la voz pasiva que no habíamos llegado a ver en detalle, o que en realidad llegamos a ver con uno de los grupos y no se grabó en una de las pérdidas digamos, de videos que sufrimos. Así que eso. Uy, justo. Ahí va. Lo primero que quiero aclarar a propósito de la duda, de la incógnita que surgió la vez pasada en relación con el sustantivo wates, que yo había declinado watium en la pizarra y ustedes con criterio me señalaron que en la ficha aparecía como una de las excepciones de los temas en I. Bueno, lo estuve revisando esa cuestión, estuve leyendo varias gramáticas y bueno, de todo lo que leí, traigo, digo, para no serlo tan largo tampoco, traigo esta referencia de este diccionario de Blanques Fraile, que efectivamente hay registro de de las dos formas, ¿sí? Que la forma estandarizada es en watum, de allí lo que aparece como excepción de los temas en I en la ficha, ¿sí? Que en realidad no es técnicamente una excepción, sino que se trata de un desarrollo posterior de esa I. Sea como fuere, digamos, a veces yo cometo el error de declinar o decir algo de memoria, en el sentido de lo que tengo como visto o lo tengo leído en algún lado. Y yo tenía como el recuerdo de haber leído Watium en algún texto, por eso rápidamente dije Watium, sin tener presente que en el cuadernillo de ustedes aparece como Watum. Bueno, para resolver la cuestión, es esto que figura acá. La forma estandarizada y la que más aparece es en pero hay registros igualmente de Watium, ¿sí? Porque, bueno, en definitiva es un tema en I y esa I se desarrolló posteriormente en la flexión. Pero bueno, de alguna manera es como que alternan los dos paradigmas, ¿sí? Bien, quería anotar esa aclaración a propósito de la duda que surgió la vez pasada. Vamos ahora entonces al encuentro número 4. Estábamos trabajando con esta ejercitación. Nos vamos a concentrar en esta primera tirada de sustantivos, que son los temas en consonante. Así que allá vamos. Bien, respecto a los temas en consonante, lo que tienen que como tener en cuenta son, yo diría, dos cuestiones básicamente. Primero, que el nominativo singular puede tener o bien una desinencia sigmática, es decir, una desinencia en S, o bien una desinencia un cero, un morfo cero. Entonces, la primera cuestión de los temas en consonante, la alternancia entre estas dos desinencias para el nominativo singular, la desinencia sigmática y el morfo cero. La otra cuestión que tienen que tener en cuenta son los cambios de raíz, ¿sí?, que sufre el sustantivo entre el nominativo y el genitivo, entendiendo que el tema puro del sustantivo lo encuentran en el genitivo singular. Y es a partir de ese genitivo singular, ¿sí?, que declinan de acusativo en adelante. Teniendo en cuenta estos dos criterios, me parece que se despeja bastante el panorama de esto que a priori parece como una declinación bastante compleja, porque dentro de los temas en consonante tenemos distintos puntos de articulación. El primer punto de articulación, o el primer subconjunto dentro de los temas en consonante, son los temas en líquida. Es decir, las consonantes que conocemos como L y R. Teníamos previsto para declinar nosotros dos sustantivos en el cuadernillo. Uno es el sustantivo exul, exulis, y el otro es el sustantivo soror, sororis. Fíjense que estos temas en líquida se caracterizan por tener un nominativo singular
con desinencia 0. Se dan cuenta de esto porque si comparan el nominativo con el genitivo, ¿sí? Justamente la diferencia es que el genitivo tiene su desinencia en is. Y el nominativo no, lo mismo que soror, sororis. Con los temas en consonante, siempre es bueno comparar a ver qué es lo que pasa, qué transformación sufre el nominativo respecto del genitivo. Si tuviesen que declinar este sustantivo exul, ¿quién se anima a declinarlo? Yo puedo. Dale, te escucho. Bueno, nominativo y vocativo exul. Sí. Acusativo exulem. Genitivo exulis. Dativo exuli. Ablativo exule. Perfecto. Recuerden que en el diccionario también pueden encontrar una grafía distinta, ¿sí? Con una S después de la X. Es el mismo sustantivo. Ah, ok. O sea, les puede aparecer así. ¿Y en plural? Nominativo, vocativo y acusativo exules. Genitivo exulum y exulibus en dativo y ablativo. Perfecto. ¿Y soror cómo nos queda? ¿Quién se anima a adivinar soror? Yo me animo. Dale. Nominativo, vocativo, singular, soror. Acusativo, sororem. Genitivo, sororis. Dativo, sorori. Ablativo singular, sorore. Muy bien. Plurales. Nominativo, vocativo y acusativo, sorores. Genitivo, sororum. Dativo y ablativo, sororibus. Tal cual. En definitiva, fíjense cómo si uno va al genitivo, quita la desinencia y compara con el nominativo, ve cómo el nominativo tiene el tema puro y acá está la desinencia 0, efectivamente. Muy bien. Entonces así nos quedan los temas en líquida. Tiene un ejemplo con cada punto de articulación, con la L y con la R. Después vamos a tener los temas en gutural. Es decir, sustantivos que terminan, cuyo tema termina en el sonido K o G y que se caracterizan por presentar un nominativo sigmático. Ahora, este nominativo sigmático produce lo que se llama fusión gráfica. Es decir, que esa consonante G o C, que se pronuncia como K, en contacto con la S, se fusiona en una consonante doble que es la X. Ahora un cachito que así admito a la compañera. Esto es importante porque, por ejemplo, nosotros teníamos previsto en el cuadernillo está el sustantivo dux, ¿no? Dux, duquis. Uno tiene que darse cuenta que detrás de esta X está, por un lado, la C, que es parte, digamos, el sonido gutural con grafía C, que es parte del tema del sustantivo, y la desinencia casual S. Están las dos cosas, ¿sí?, fusionadas en esta grafía. Cosa que se despeja cuando uno va al genitivo y encuentra duc,
¿Cómo queda la flexión de este sustantivo entonces? Lo leo. Dale. Nominativo y vocativo singular dux, acusativo ducem, genitivo singular ducis, dativo duci y ablativo duque. Tal cual. Y en el plural, nominativo, vocativo y acusativo duques, genitivo ducum, y dativo y ablativo plural ducibus. Perfecto. Tal cual acabas de decir. Cuidado con estos genitivos en característicos de los temas en consonante, pueden resultar un poco confusos porque ustedes vienen asociando la forma al acusativo singular de segunda. Por eso siempre es muy importante, cuando ustedes trabajan con los textos y buscan el vocabulario, el léxico, tener bien presente a qué declinación pertenece cada palabra para no confundir las formas. Yo tengo una pregunta de esta palabra. Sí. De dux. Mi confusión suele ser con los temas de tema mixto, tercera declinación, tema mixto. Sí. ¿Cómo diferencio un nox, noctis, de un dux, duquis? ¿Cómo sé que pertenece a la tercera mixta? Es que en realidad la categoría de tercera mixta no tiene mucho asidero en rigor. Es una propuesta, eso está en realidad en la morfología histórica de Arnoux. Digamos que no... y la ficha de morfología que con la que ustedes trabajan sigue ese criterio, pero es cierto que digamos, decir que los sustantivos de tercera mixta justamente mezclan dos temas, y la verdad que es difícil porque en el singular temas en consonante y temas en i coinciden, salvo por los neutros que hacen ablativo en i, perdón, pero por lo demás es igual, el singular me refiero. Entonces, la verdad que no tiene tanto asidero esa categorización de la tercera mixta. Quiero decir, es un debate en realidad, a esto me refiero. No es tan distinguible como parece. Perfecto, gracias. Por favor. Después tenemos el grupo de las labiales, de los sustantivos que tienen una consonante labial, ¿sí? La P o la B, que también funcionan con nominativo sigmático. Vamos a tomar el ejemplo de princeps, principis. No teníamos un ejemplo en el cuadernillo, lo aporto ahora simplemente. Vemos el nominativo sigmático, ¿sí? Y noten que en algunos casos se puede producir esta apofonía vocálica. ¿Sí? El cambio de timbre vocálico al interior de la raíz del sustantivo. No siempre se da, pero puede darse. Eso depende del sonido en realidad. El cuarto grupo son los sustantivos, o lo conforman los sustantivos con tema dental, ¿sí? Sorda y sonora. Y se caracterizan por tener un nominativo singular sigmático. Acá se produce un fenómeno, ¿sí? Podemos tomar el sustantivo virtus, por ejemplo, que es muy frecuente. Fíjense, virtus, virtutis.
Si yo voy al genitivo, me doy cuenta que el tema puro es virtud. Lo que ocurrió acá es que como estos temas en dental agregan una S después de la consonante dental, esa dental se asimila, esto se llama asimilación progresiva, porque es hacia adelante. También existe la asimilación regresiva, es decir, que se asimila al punto de articulación del sonido anterior. Acá es al revés, es progresiva. Esto produce que quede doble S y que por lo tanto se simplifique en una. Quiero decir, cuando uno ve el nominativo, no encuentra la dental porque se produjo este proceso fonético. La dental está en el tema puro que se advierte recién en el caso nominativo. ¿Sí? Digo, como para tener en cuenta esta particularidad que, digamos, a veces el nominativo esconde el tema, el punto de articulación de la consonante del tema. El quinto grupo lo forman en los temas en dental, los neutros utilizan desinencia cero, entonces no cae la dental. ¿Sí? Como caput, caputis, ahí no cae la dental. Después tenemos los temas en sibilante, que acá pasa algo interesante, porque se caracterizan por tener un nominativo singular con morfo cero. Ahora, fíjense lo que pasa en el sustantivo que tenemos nosotros, genus generis. Es un neutro. Si yo voy al genitivo y quito la desinencia is, me queda gener. Entonces yo pienso, esto es un tema en líquida. Más no. Cuando voy al nominativo y encuentro la S, advierto que los temas en sibilante, cuando esa sibilante queda en posición intervocálica, se produce el conocido rotacismo. Es la sonorización de esa sibilante. Entonces, esta R no es la consonante genuina o el punto de articulación genuino del tema de ese sustantivo, sino que es una R resultado de un rotacismo previo. Con apofonía vocálica, por otra parte, ¿no? De U a E. Es decir que acá además puede haber apofonía vocálica en este grupo. O no. Depende del sustantivo. ¿Cómo es un neutro? ¿Cómo se declina este? Los tres primeros casos igual. O sea, Genus. bien. Genitivo generis. Dativo generi. Y ablativo genere. Muy bien. ¿En el plural? También los tres primeros igual, genera. Genitivo generum. Dativo y ablativo generibus. Tal cual. Muchas gracias. ¿Hasta acá una duda? Bien. Y el último grupo que nos queda por repasar es el grupo de los temas en nasal. Es decir, los que terminan en N, generalmente. Pero, justamente,
al tener un nominativo singular con desinencia 0, esa nasal cae en los masculinos y femeninos, no en los neutros. Otra vez los neutros se distinguen. Cae la nasal en nominativo para masculinos y femeninos y los neutros sostienen la nasal. Nosotros teníamos para declinar pugio. Acá aparece la nasal. Es un masculino. ¿Cómo quedaría entonces la declinación acá? Pogio sería la primera, perdón, nominativo y vocativo es igual, pugio. Sí. Vocativo, pogien. Fíjate que tenés que, para poder declinar esto, te conviene primero ir al genitivo para reconocer bien el tema del sustantivo. Y el genitivo, por lo que dice el enunciado, es pugionis. Entonces, quitas la desinencia is y acá te queda el tema del sustantivo. Y sobre esta base declinas de acusativo en adelante y todo del plural. Sobre esta base. Está bien. Entonces, ¿cómo te quedaría el acusativo? Sería pugionen. Tal cual. Después es pugioni y pugiones. Muy bien. ¿Y en el plural? En el plural sería pugiones, las 3 veces en nominativo, vocativo y acusativo. Pogionum, pogionum, podría ser. Tal cual. Y después pogiobus, las 2 veces Con N, ¿eh? Pugionibus. Pugionibus. Ahí va. Perfecto. Bueno, y ese es el misterio de la tercera, tema en consonante. Bueno, creo que no me va a entrar si quiero... Bueno, si pueden leer esto. Profe, Sí. una pregunta. Obvio. En los neutros nasales, entonces, no pienso en nasal, ¿cómo quedaría el nominativo? Neutro. Ahí voy. Que se me fue. Quedan con la nasal y la desinencia 0. Es decir, ahí va, ahí escribo. Entonces, por ejemplo, agmen. Te queda nominativo, vocativo y acusativo igual. Agmen con la nasal. Pero la desinencia siempre es 0. Ah, ok. Y si fuera femenino y masculino sería acme, ¿sí? Claro. Justo este es neutro, ok, ¿no? sí, sí. Sería como pugio, Sí. Ah, bien, bien. Ya, gracias. por favor. Profe, perdón, tengo una duda. Sí. Digamos, en los temas consonánticos de la tercera declinación, si vamos al genitivo y sacamos la desinencia, siempre tendríamos que encontrar alguna de estas consonantes, digamos, que vimos recién. Pero si pensamos en los temas semi, ¿a dónde debería aparecer la I en el tema? Porque pienso en ejemplos en los que no la encuentro, digamos. ¿El genitivo no lo encontrás, decís? Sí, dentro de los temas semi. Digamos, no me queda claro dónde debería aparecer esa I. Mira, por ejemplo, no sé en qué sustantivo estás pensando puntualmente, pero digo, si vamos al modelo, kiwis, Sí. kiwis. Esta es la I. Ah, ok, pero claro, yo habría considerado que esa era la desinencia y que tenía que estar en el... No, es que en realidad esa I es la vocal temática. Ah, ok. La desinencia es la S. Ah, está bien.
A tal punto es la vocal temática que algunos sustantivos, como wis, por ejemplo, hacen acusativo en i. Wim. O turris, que hace turrim. Y por ejemplo, en casos como nubes, me parece que hay un ejemplo. Bueno, en nubes lo que pasa es nubes, nubis. Aparece otra posibilidad de nominativo que está en alternancia con el nominativo en is, que es el nominativo en es. Son dos temas que están en alternancia en su origen. Entonces, digamos, tenés estos casos son por ahí incluso más ambiguos desde el punto de vista morfológico, porque nubes puede ser nominativo vocativo singular, nominativo vocativo y acusativo plural. O sea que hay que desambiguar eso en el contexto oracional. Perfecto. Gracias. No, por favor. Yo tengo una pregunta más de Sí. los temas de tercera nasales, neutros. ¿Siempre llevan el sufijo men o solo pueden tenerlo? Suele aparecer, es cierto. Suele aparecer. Pero no es una regla, no es que No, los no. neutros nasales de No, no. tercera... Pero es cierto que hay una tendencia. Sí, es cierto. Voy a buscar a ver si hay algo sobre eso, alguna cuestión etimológica. Pues no la pensé. Me lo voy a anotar. No había entendido. Porque por ahí no me viene acuerdo. de algún lado. Puede ser que venga de algún lado esto del men. Digo porque lo tengo como un morfema de algo. De hecho aparece en participios, men, en participios de origen griego, por ejemplo, aparece. Habría que buscar. A ver si etimológicamente hay algo con eso. Alguien quería aportar algo, me parece. Sí, yo había entendido que el sufijo men aparecía en todos los neutros. O sea, lo tenía como regla. Como regla, Sí, igual no sé, puede ser que no. lo reviso. Hay cuestiones por ahí que son... ¿Eso lo dijo la profesora Suárez? Puede ser, ¿eh? O sea, lo tengo como muy frecuente, pero no lo pensaba como un sufijo de todos los neutros. O sea, tengo como muchos neutros en... Vimos. En el teórico Perdón. aparece en el teórico. Sí, yo lo anoté de ahí también, como que tenía lo mismo que él. Lo voy a buscar bien para darles el detalle preciso de por qué, si lo es, por qué lo es. Así lo entendemos. O sea, Sí, porque yo pregunté porque lo anoté del teórico, pero no como regla, sino como una característica, o sea, como un indicador, pero Sí. no como regla. Claro, hay una sutileza ahí, no es lo mismo. Claro, sí, en el teórico dice que tienen esa característica. Pero bueno, claro, puede ser no una regla. Puede ser que Por eso la mayoría tenga claro. esa característica. Por eso yo respondí como intuitivamente, sí, lo tengo muy escuchado, muy escuchado, muy visto, neutros en men, digamos, pero no como una regla obligatoria de todos los neutros en tema en nasal. Pero voy a indagar más sobre esta terminación, a ver cuál es la etimología y si efectivamente es una regla que tienen que cumplir a rajatabla todos los neutros nasales, o si por el contrario es un rasgo que, si bien se da en la mayoría de los casos, no es privativo o no es obligatorio. Es interesante. Lo voy a chusmear. Bien, ¿algo más respecto de los temas en consonante? Sí, yo tengo el sustantivo gens, perdón. ¿De qué tema es? No es un sustantivo, no es un tema nasal justamente, porque no tiene desinencia cero. ¿Sí? Forma parte de sustantivos mixtos que tienen ciertas terminaciones, ciertas desinencias específicas. Son una serie de grupos, ¿sí? Esos son los temas que vamos a ver la próxima, ¿sí? Pero la próxima, cuando trabajemos con los mixtos, vamos a ver que es una categoría bastante endeble, ¿sí? Un poco lo que le respondía a la compañera hace un rato. Bien. ¿Algo más respecto de los temas consonánticos?
Bueno, avanzamos entonces. Entre paréntesis, hasta acá, hasta esto que acabo de decir, son los temas que entran en el parcial. ¿Sí? Ustedes saben que están las indicaciones del parcial ya colgadas en el campus. No sé si alguien tiene alguna duda para plantear al respecto. Pero bueno, sí. ¿Los temas mixtos no van? No. Ah, bueno. No, hasta acá. Por eso subrayé hasta lo que acabo de decir. Ahora sí, no, pero vamos a... porque la clase de hoy veíamos adverbios de segunda clase también, y el tema, la tercera, ¿cómo se le dice? Claro, en realidad O sea, como estamos viendo tercera declinación, pensé que íbamos a ir a mixto también. Claro, no, en realidad son estos que vienen después, que por eso no estaban en el cronograma para hoy. Estaban en este encuentro porque, ¿se acuerdan que yo les conté que este cuadernillo yo lo armé en un comienzo con un cronograma previsto y sobre la marcha pasaron cosas, ¿no? Una frase tristemente célebre. Entonces, bueno, hubo que reformular todo esto. Por eso es que de toda esta nómina fuimos viendo de a poquito, digamos. En un origen estaba pensado que todo esto lo veíamos un mismo día. En un arrebato de locura, veíamos toda la declinación un mismo día. De modo tal que la formación de adverbios va a quedar para la próxima, si no es tema de hoy. Yo eso lo consigné en el cronograma. Sí. Sí, en teoría entraría entonces hasta la clase de hoy los temas del parcial. Digamos, hasta, digamos, lo que... Sí, hasta el taller de hoy. El taller que viene y el siguiente, yo voy a seguir avanzando con temas que van a venir, digamos, les va a venir bien practicarlos, porque por un lado van a aparecer temas viejos, porque todos, como toda lengua, ¿no? Se va acumulando. Entonces, si bien van a aparecer otros temas que no van a ser evaluados, como adjetivos de segunda clase, es una práctica que no va a venir de más. Y la clase previa al parcial, que es el sábado, ese viernes vamos a resolver los modelos de parcial. Ese sí va a ser una clase dedicada a la revisión para el parcial. Revisen, les sugiero, el cronograma del taller que subí, el cronograma de junio. Ahí está especificado qué vamos a hacer cada día. Bueno, gracias. Por favor. Por lo tanto, de este encuentro número 4, ¿sí? El ejercicio 2 y el ejercicio 3, que tiene adjetivos de segunda clase, y el 4, que tiene formación de adverbios, van a quedar para la próxima semana, porque no son temas de esta semana. ¿Sí? Hoy vamos a terminar de resolver estas oraciones, ¿sí? La 4 ya la habíamos hecho, y vamos a trabajar con las que hayan quedado pendientes de esta ejercitación ad hoc. ¿Sí? Nos habían quedado, creo que 3, ¿no? De la 3 a la 6, si no me equivoco. Habían quedado pendientes, y también quería hacer algo de la voz pasiva. Bueno, tenemos un poquito más de una hora, así que supongo que vamos a llegar. ¿Alguna pregunta más en relación con los temas del parcial, la modalidad del parcial? Sí, los temas, el tema de perfectum no entra, ¿verdad? Son... Correcto. O sea, morfología verbal, solo el infectum. Correcto. ¿Algo más? Y les adelanto que a propósito de algunas consultas que recibimos, vamos a estar en línea, como por guardias, toda la cátedra, durante las 5 horas del parcial, para turnarnos y estar disponibles a través de Google Meet, por si, bueno, tienen alguna duda existencial que resolver. Allí estaremos para auxiliarlos y auxiliarlas si fuera necesario. Pero van a pasar el link, ¿no? De cuando lo hagan. Sí, claro, obvio. No, yo pregunto porque ayer tuve un parcial y del mismo formato y no mandaron el link. Tuvimos que meternos como locos a buscar dentro de los foros. Pero el foro nos genera un mail automático, tengo entendido. No, directamente no lo mandaron. Dejaron el
el Jitsi original de una de las horarios lo dejaron para consultar abierto, pero no avisaron cuál era. Ah, qué interesante. Si yo, por eso, por las dudas, prefiero preguntar. No, está muy bien. Está muy bien. Sí, vamos a aclarar. Seguramente enviemos varios porque nos vamos a turnar para no estar 5 horas atornillados a la computadora. Nos turnaremos, supongo que por franjas horarias. Ya veremos bien cómo nos vamos a organizar, pero digamos, van a estar las 5 horas cubiertas, a esto me refiero. Bien. Bueno, vamos a la parte de sintaxis entonces. Habiendo visto ya la morfología y habiendo aclarado las cuestiones del parcial, si no hay otra pregunta, vamos a resolver las oraciones. Si les parece, arrancamos con la ejercitación ad hoc, esa hojita que les había subido, y después pasamos al otro cuadernillo. Nos hemos quedado en esta oración, ¿no? Esta no la hicimos, ¿verdad? Si no me equivoco, la de Impiger. No, solamente dio un par de tips para hacerla la vez pasada. Ah, sí, porque cierto que lo estoy grabando, ¿no? Bueno, me entró la duda, sí. Que las cosas podían estar por separado, que tengamos en cuenta que no siempre el modificador o el atributo está al lado de Tal cual. lo que modifica. Bien, ya me acordé. Gracias. Muy bien. Bueno. Dice Impiger in umbroso Parnassi constitit iugo et esagitifera promit duo tela faretra. Verbos. Consistit Sí. promit. Perfecto. Tenemos acá un et que los coordina. De alguna manera, esta oración es una continuación de la anterior o está en el mismo texto. La de Febo y Apolo. Y Cupido, quiero decir. Porque es el mito ese. Bien. Morfología de los verbos. Tercera persona del singular. Presente, modo indicativo, voz activa. Muy bien. Recuerden, a propósito del parcial, de consignar con detalle toda la información en cada ejercicio. Esto es muy importante. Si bien nosotros no les damos un formato preestablecido para resolver, les damos libertad en cuanto a eso, intenten ser lo más detallistas posible, ¿sí? Que esté toda la información, que no falte nada, respecto de la morfología y el análisis interno de las estructuras. Bien. ¿Algún sujeto para estos verbos? ¿Hay algún nominativo singular? ¿Algún sustantivo? Impiger. Impiger es un nominativo singular, pero no parece ser el sujeto técnicamente, sino que Un predicativo. claro, Objetivo, ¿no? claro, de un sujeto tácito. En tercera del singular, obviamente, ¿no? Bien. ¿Qué modificador recibe consistit? ¿Lo ubicaron? A ver, tenemos una preposición que es in, que rige qué caso. Ablativo o acusativo. Bien. Acusativos acá no hay. Hay ablativo. ¿Cuál es el único sustantivo en ablativo? Parnassi. Parnassi no está en ablativo porque no es de tercera. Viene de Parnassus y. Umbroso. Umbroso está en ablativo, pero no es un sustantivo. Viene de umbrosus Es un adjetivo. a Sería Yugo. Es iugo, en efecto,
que viene de yugum, y literalmente yugo en este contexto significa cima. De modo tal que el núcleo del término de esta preposición está acá. El circunstancial es esto. Como es in más ablativo, es un ubi. Acá tenemos el ablativo neutro singular, núcleo del sintagma. Hay una aspiradora de fondo, me parece. El ablativo neutro singular en concordancia, que es el adjetivo. Y el genitivo masculino singular, que es el especificativo. ¿Sí? Activo, rápido, se detiene, se sitúa, se ubica en la umbrosa cima del Parnaso. Eso es lo que está diciendo. Y después, ¿qué tenemos acá? Otro circunstancial del lugar. Otro circunstancial del lugar. ¿Cuál es? ¿Cuál, perdón? Un de. ¿Cuál sería? Sagitífera. Ahora, sagitífera es un adjetivo. Sí, es el circunstancial. ¿Y con qué otra palabra? Tengo una duda ahí. Creo que paretra, ¿no? Claro, muy bien. ¿Luego tela otra cosa? Totalmente. Esto es otra cosa. Tal cual. Así es. Esto no es tan sencillo de ver, ¿eh? ¿Tela es objeto directo? En efecto. Y Porque el tela... paretra sería el especificativo de... No. No en sentido de genitivo, pero es decir, de la... No. Faretra ¿No? es el ablativo núcleo del término que viene después de e. Digamos que el circunstancial se interrumpe en el verbo y retoma con el núcleo del término acá. Por eso la flecha. Esto es un ablativo femenino singular. Y este es el atributo de faretra. Tela es un neutro plural. Por eso es acusativo neutro plural. Es el núcleo del objeto directo. Y este es el atributo. ¿Sí? Dúo, bueno, la declinación de los significa dos, ¿no? La declinación de los numerales no la vemos. ¿Sí? Pongan atributo nada más. Porque en general solo del 1 al 3 declinan y después del 4 ya no declinan. Pero bueno, eso no se ve en latín 1 igual. Así que no pongan nada. Obviamente no va a aparecer. Sí. Nunca un adjetivo va a ser núcleo, siempre va a estar atribuyendo a un sustantivo, tipo en cualquier construcción. Bueno, esto viste que decir nunca o siempre en una lengua es complicado. Es demasiado, pero es más demasiado. o menos. En realidad no, porque fíjate o acordate que hemos visto casos en los cuales el adjetivo es núcleo del sintagma porque está sustantivado. Y que eso es frecuente con los neutros plurales, de hecho.
Y veíamos la vez pasada, creo, ya no sé cuándo, pero en algún momento, en algún lado está dicho esto, que cuando aparece un neutro plural, un adjetivo neutro plural solo, que no modifica un sustantivo, hay que reponer en la traducción, o una estrategia es reponer en la traducción el sustantivo cosas. De modo tal que, digamos, puedes tener un adjetivo núcleo del sintagma, pero porque esté sustantivado. O sea, que pierde su valencia adjetival, digamos así. Acá la clave para resolver esto está en advertir que tela es neutro plural y que por lo tanto no puede concordar con faretra. Faretra significa carcaj, que es esa bolsa, digamos, donde van las flechas. O sea, en castellano carcaj es un arabismo, ¿no? Entonces sagitífera, ¿sí? Tiene sentido con faretra, justamente. ¿Y la traducción cómo sería de esta segunda parte? Retomemos desde el principio, si les parece. Dale. Bien. Entonces, impigar rápido, consistit, se ubica, se sitúa, inumbroso parnasi, yugo, o sea, en la umbrosa, la oscura, la sombría cima del Parnaso, y desde el carcaj sagitífera es que lleva flechas, literalmente. Porque acá tenemos sagita, la base del sustantivo sagita, que es flecha. Y tenemos la raíz del verbo fero, que significa llevar. Es un compuesto. Entonces es el carcaj que lleva flechas. Envía, lanza, 2 dardos. Arroja. Perdón, el PS abajo de impiga, ¿qué significa? Predicativo subjetivo. Es decir, es un adjetivo que desde el predicado está calificando, está modificando al sujeto. ¿Sí? Pensá que el predicativo es una predicación secundaria. ¿Sí? Es una predicación adentro de la predicación mayor, que es la del predicado. Por eso predicativo. Y a su vez, el predicativo puede tener 2 orientaciones. Hacia el sujeto y es subjetivo, o hacia el objeto directo y es objetivo. Profe, pero ahí sí es un predicativo objetivo, ¿no debería estar en acusativo o algo? Obvio. Sí, ok. Sí. Está explicando que es un predicativo. En general. Una pregunta, profesor. Sí. Yo sustantivé el impiger y traduje Se el puede. valiente, el valeroso. Está bien. Toma posición. Sí, está bien. No hay problema. Esa es otra interpretación posible. Y ahí lo tienen sustantivado, tal cual. Eso está bien. Te quedaría así. Esta es otra posibilidad. Está, gracias. ¿Alguna duda más? No, está bien, muchas gracias. Perfecto. Vamos con la siguiente. Son 2 oraciones porque son 2 versos de Plauto.
Vamos con la primera. Verbo. Hepatitis. Muy bien. Morfología. Segunda persona del plural, voz activa, es presente en indicativo y es transitivo. Tal cual. Sujeto. ¿Podría ser vos? Podría y es. Tal cual. Perfecto, entonces no me equivoco. Morfología de was. Es nominativo plural y es una segunda persona. Tal cual. Nominativo de la segunda persona del plural. Muy bien. Bacanal sería el objeto directo, que es acusativo neutro singular. Y Inquela Uinaria es un circunstancial de lugar con ablativo femenino singular. Inquela sería el neutro y Uinaria el adjetivo. El núcleo. Perdón, sí. Tal cual. Ambos ablativos femeninos singulares, núcleo y atributo. Impecable. Traducción. Ustedes, vosotros, armaron una fiesta en la bodega. Bien. En la bodega de vino. Claro, bueno, en la bodega de vino es una redundancia, ¿no? Es como para que te queden dos palabras, sería la despensa de vino. Sí, la despensa de vino, pero... De allí bodega, obvio. Me guié más por lo que recordaba de la obra que leí. Ah, del Miles, muy bien. Sí, es interesante, es bastante divertida hoy en día esa obra. Hay puestas en escena, sí, obvio. Plauto, menos Terencio, hay que decirlo, pero Plauto es un comediógrafo que, digamos, que se lee mucho y hay un montón de puestas en escenas. Un montón, estoy exagerando, pero hay algunas. Sí, se ve. Se ve. ¿Puedes repetir la traducción, por favor? ¿Puedes repetir? Sí, vosotros, ustedes, es vosotros, ¿no? Claro, según la variante dialectal que prefieras, puedes traducir por vosotros o por ustedes, la variante rioplatense. Ustedes armaron una fiesta en la bodega. Arman en presente, ¿eh? Arman, hacen una bacanal. Una bacanal es una fiesta en la bodega o si querés, sino en el almacén de vino. Claro. Fíjense que traduce de vino porque vinarius aún significa de vino, no porque al atributo haya que reponerle una de. No es un especificativo. Bien, vamos a la siguiente oración. Verbo. El verbo acá es aducam. Bien, morfología. Primera persona singular, voz activa, es el pretérito imperfecto y es transitivo. Pretérito. ¿Futuro? Es un futuro. Ahí está, entonces ahí tienes, me confundí con eso, entonces, sí, es Claro. Aparte que estos futuros son difíciles de ver quizás porque el morfema es una sola vocal, es la A en primera persona del singular y después una E. Uno rápidamente lo puede confundir con un presente o con otro tiempo. Tengan cuidado con estos futuros para la tercera, cuarta y quinta conjugación porque son futuros, uno después se habitúa, pero al comienzo puede resultar algo esquivo el morfema. Y es transitivo. Correcto. Sí, me distraje releyendo la obra, por eso. Sujeto para Ducam. Ego. Ego. Morfología de ego. Nominativo singular, primera persona. De singular. Tal cual. Predicado. Lo pregunto a propósito, ¿eh? El predicado en general, tipo las construcciones, o no entendí la pregunta. Claro, ¿cuál es la estructura del predicado? Circunstancial de tiempo. Claro, me refería a que el predicado se interrumpe en Ercle. Sí, es una interjección
¿no? Claro. Como Ercle es una interjección, entra dentro de esta categoría de los adjuntos. Uy, cualquier cosa. De los adjuntos. Que no va ni dentro del predicado ni dentro del sujeto, ¿no? Claro. Bueno, tengo un problema acá con esto. A ver si me sale mejor. Ahí va. Iam es una palabra invariable, porque es un adverbio, ¿sí? Circunstancial de tiempo. Pero Ercle es un adjunto interjectivo. Recuerden que ustedes pueden tener 3 tipos de adjuntos. Los más frecuentes, el más frecuente es el vocativo, es decir, una palabra en caso vocativo. Pueden tener una palabra invariable como Ercle, ¿sí? Que es una interjección, entonces el adjunto es interjectivo. Y algo que tiene que ver más con la estructura sintáctica y con la puntuación, que es el adjunto parentético, que tiene que ver con estructuras sintácticas que se insertan entre paréntesis o entre 2 guiones y que muchas veces contienen una estructura predicativa, pero justamente por la puntuación se les considera adjuntos. Esto no les va a parecer tanto, pero lo menciono para que sepan que existe. ¿Qué es lo que marcó justo debajo de la palabra? ¿De qué palabra? De la última, que es un adjunto. Interjectivo. No, justo debajo de la palabra. M. Ah, ¿Igual? invariable. Ok, gracias. Por favor. Bien. Bueno, necesitamos hay otros 2 modificadores en el predicado. ¿Qué son? Aforo es un unde, circunstancial del lugar. Bien. Y erum, un objeto directo. Tal cual. Acusativo masculino singular, erum, objeto directo. Foro, ablativo neutro singular, es el término de la preposición. Todo eso es un circunstancial unde. ¿Cómo queda la traducción? En ese momento, por Hércules, yo llevaré al señor del mercado, al mercado. Bien. Sí, incluso ya, ¿no? Yo puse ya mismo. Claro. Es más la idea de la inmediatez, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda? Bien, avanzamos con la siguiente. Perdón, me quedó una duda final en la traducción anterior. Sí. ¿Aforo es al mercado o desde el mercado? Desde. Se dijo A, no sí. me di cuenta, ¿eh? Es desde, es un unde. Por eso, es lugar de procedencia, desde el mercado. Ahora sí, gracias. No sabía si poner del mercado o desde el mercado. Da igual. Yo te escuché de él, por eso me pareció que estaba bien. No, escuché mal yo, gracias. No hay problema, no hay problema. No se queden con ninguna duda. Pregunten todo lo que quieran. También puedo escuchar mal yo, incluso, ¿eh? Bien, vamos a la siguiente oración entonces. Plurimae naves per Maria avalidis ostibus in Italiam ducebantur. Acá el verbo es ducebantur. Tal cual. Morfología del verbo. En tercera persona plural, en voz pasiva, es un pretérito imperfecto transitivo. Bien, es transitivo, pero como está en voz pasiva, acá no vas a tener objeto directo. Claro. Fíjense que
La desinencia ntur es desinencia de voz pasiva. Sí, si yo tengo que segmentar, ntur es la desinencia personal, va es el morfema de tiempo y modo, e es la vocal de unión, duc es la raíz. ¿Sujeto para este verbo? Es plurimae nahues. Bien. Plurimae nahues. Que Los dos son nominativos plurales femeninos. Tal cual. El núcleo es nahues y el atributo es plurimae. Tal cual. Entonces, en otra nomenclatura sería núcleo naves y mae sería modificador directo. Ah, sí, también. Ok. ¿Qué tipo de modificador sería? ¿En qué sentido? Es que los modificadores... Entonces sería núcleo y modificador directo de naves. Sí. En ese sentido, ok. Gracias. Vos tenés modificadores, o sea, los modificadores dependen del núcleo al cual modifican. Si vos tenés un núcleo sustantivo, como nahues, podés tener como modificadores un modificador directo, también llamado atributo, un especificativo o genitivo adnominal, o una aposición. Esos son los tres grandes modificadores del sustantivo, en principio. Claro, siendo un adjetivo en este sentido, es subjetivo, todo el sujeto. Su núcleo es naves. El núcleo del sujeto es el sustantivo nahues, sí. Profe, Sí. cuando es una oposición que está modificando, ¿la oposición en qué caso tiene que estar? En el mismo caso que el núcleo al cual modifica. Pero yo sé que es una oposición porque, ¿por qué? Sabés que es una aposición porque es un sintagma nominal, es decir, que tiene un núcleo, como núcleo un sustantivo que está especificando a otro sustantivo. Si ese sustantivo es el núcleo del sujeto, la posición irá en nominativo. Si ese sustantivo es el núcleo del objeto directo, la posición irá en acusativo. Va a concordar en el caso. Eso también es un sintagma nominal. Sí, Lo que claro. estamos examinando ahora es un sintagma nominal. Claro. Ok. Solo que se trata de un adjetivo y un sustantivo, y es por esto que tenemos un modificador directo. ¿Eso es lo que estás diciendo? Claro. Ok. Bien. Dentro del predicado, ¿cuántos sintagmas tenemos? ¿Puede ser 3? Puede y es. Muy bien. ¿Cuáles son? Per Maria, avalidis ostibus, in Italiam. Tal cual. Vamos con el primero. ¿Cómo lo resolviste? El Maria sería el núcleo entonces por ser el sustantivo, que es el mar. Bueno, primero identificamos la preposición, que es per. Claro. Lo que sigue es término. Cuando el término está compuesto por una sola palabra, no hace falta aclarar que es el núcleo. Si quieren lo pueden poner. Si importa la morfología, como es una sola palabra, se sobreentiende que es el núcleo. Si quieren lo aclaran, no hay problema, pero no hace falta. Por ser un sintagma preposicional en este caso. El sintagma preposicional tiene como estructura, primero, una preposición, de allí que sea preposicional, seguida de un término. El término, a su vez, es un sintagma nominal. Sí, que es por sí mismo el núcleo, pero ¿se trata de un sintagma prenominal o no? El sintagma per Maria, digamos, esto es un sintagma preposicional. Pero el término, a su vez, por dentro, es un sintagma nominal, porque de hecho vos podés tener un sustantivo y después modificadores propios del sustantivo.
Bien, por los mares. ¿Qué Claro, hacemos? porque ahí podría haber un adjetivo. Puedes tener un adjetivo, otro sustantivo que lo modifique en caso genitivo, otro sustantivo que esté en acusativo y sea una posición. Puedes tener todos los modificadores propios del sustantivo. ¿Qué hacemos con avalidis ostibus? La preposición es a, Sí, y después validis ostibus es ablativo, plural masculino, bien, validis es adjetivo y ostibus es el diminutivo. tal cual. ¿Y todo esto qué es? Un sintagma adjetival, ¿no? No, es preposicional. Otra vez. Un complemento agente, ¿no? Tenemos la preposición a. Ah, Acá ok, la la incluimos preposición. adentro, si viene aquí. Sí, sí. A más ablativo Sí. ¿Qué es? un unde. A más ablativo, en principio, puede ser un unde a o ab más ablativo, como e o ex más ablativo, pero también en latín a más ablativo es complemento agente. Ah, por la preposición, ok. Y se traduce ya no por de o Claro. desde, sino por. Claro, por la preposición, sí. En castellano sería lo mismo. ¿Qué cosa? Por la traducción en castellano esto sería un complemento agente, claro. Ah, sí, sí. En castellano también, sí. Pero bueno, sepan entonces que a más ablativo, ustedes hasta ahora lo habían visto como unde, también es un complemento agente. Incluso pueden tener ablativo sin preposición como agente. Cuando aparece la preposición es porque suele tener el rasgo más animado ese agente. Acá son los enemigos o los extranjeros, ostibus, los hostis, los hostes. Y cuando tiene el rasgo menos animado, aparece sin preposición. Claro, en este caso ayudaría a poder atribuirle papeles temáticos para poder entenderlo. Claro, Claro. sin preposición se lo puede llamar agente o, utilizando una categoría aristotélica, complemento de causa eficiente. Cuando yo digo, por ejemplo, no sé, la casa fue devastada por el fuego. Ese por el fuego, digamos, si bien estamos en la voz pasiva, técnicamente no es un agente porque no tiene el rasgo más animado, sino que es un rasgo menos animado, es inanimado. Entonces, suele preferirse la denominación de causa eficiente. De todos modos, si le ponen agente, se entiende y no pasa nada. Es una sutileza esto que estoy diciendo. Y por último tenemos un tercer sintagma preposicional in Italiam. Fíjense cómo las preposiciones nos ayudan a organizar la estructura sintáctica. Y acá tenemos otras circunstancias del lugar, ¿no? ¿Sí? Si este es un qua, este es un... Uy. Es un Ah, quo, un quo. porque está en acusativo, claro. Me confundí con otra cosa. No te preocupes. ¿Cómo queda la traducción entonces? Muchas naves. Muchas naves por el mar, no, en el mar. Por los mares. Así es, plural. Yo pondría el verbo primero. Muchas naves, ducebantur. Iban. El verbo duco significa guiar, conducir, pero acá está en voz pasiva. Y en pasivo. Claro. Eran conducidas, eran guiadas a través de los mares. Claro.
a validis ostibus. ¿Cómo quedaría? Por los... por los valientes enemigos o los valientes extranjeros hacia Italia. ¿Alguna pregunta? Entonces Italia no es este caso especial que hemos visto cuando se trata de un locativo. Aquí no hay el locativo, es directamente un acusativo. Sí, con desinencia am nunca podría ser locativo. ¿Y cómo sería el locativo de Italia en latín? No, es igual. A ver, el locativo es en AE, pero no. Digamos, esto es un circunstancial que indica dirección hacia. El locativo indica el lugar en donde. Es el reemplazo Ok. del ubi. Perfecto. Bien. ¿Se animan a pasarla a la voz activa a esta oración? Improvisadamente. ¿Cuál sería el sujeto en voz activa de esto? Los valientes extranjeros. Bien. Y entonces, ¿cómo me quedaría? ¿En qué caso tengo que poner el agente para que sea sujeto ahora? Nominativo. ¿En nominativo y en qué número? Plural. Plural. Bien. ¿Cómo me quedaría el nominativo plural? Valides hostes. Hostes está bien, pero no es valides. Porque fíjate que acá dice validis. O sea que es un adjetivo de primera clase. Válidos. Esto se enuncia validus a Validi. Claro, Validi. tal cual. Bien. Muy bien. Vamos al objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? Plurima en aves. ¿Y en qué caso tiene que ir? Acusativo. Acusativo, plural. ¿Cómo me quedaría? Plurimas. Muy bien. Naves. Tal cual. Nahues queda igual. Muy bien. Después vienen los circunstanciales que no se modifican. O sea, per Maria queda igual. In Italiam queda igual. ¿Y qué hacemos con el verbo? Duquebant. Tal cual. Trocamos la desinencia personal pasiva por la activa. ¿Alguna pregunta? Estuvo bueno este ejercicio de pasar de una voz a la otra. ¿Viste? Está bueno, sí. Había un par, yo creo que había incluido en... Aparte salió espontáneo, ¿no? Lo hicieron muy bien. Había en el encuentro 2, creo yo, había puesto, más sencillitos, ¿no? Estas dos oraciones. Para pasar a la voz pasiva, al revés. Si no lo hicieron, lo pueden hacer después. Esto es el encuentro 2, ¿sí? Es la página 5. Bien. Vamos con la siguiente.
No sé si quieren hacer una pausa de 3 minutos para cargar agua para el mate, ¿les parece? Yo Sí. tengo un poquito de frío. Dale. Dale, volvemos en 3 minutos. 4. Bien, aquí estamos de vuelta. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. El mate es fundamental para poder seguir. Bien. En el video van a ver un gap, ahora que estoy pensando, porque esto siguió grabando, va a haber un gap de estos minutos. Pero bueno. Esta oración, creo que me dijo la profesora Suárez que vieron una muy parecida, esta sexta me refiero, muy parecida en teóricos. No sé si la quieren hacer igual o si la tienen a mano, si la recuerdan, si no la recuerdan. Pues la podemos hacer. Sí que.
Por mí, hagámosla. Sí, por ahí lo que vamos a hacer es, estaba pensando, hagámosla, aunque más no sea rápido, porque si ya la conocen, y le agregamos como novedad pasarla a la voz pasiva, es decir, el ejercicio inverso al de recién. Suena copado. Me conmueve que digas copado a un ejercicio de pasaje de voz. Bueno, me está pasando cada vez menos, así que Bueno. agradezco. Me alegro mucho, me alegro mucho. Vamos con el verbo, Sería captado. tal cual. Morfología. Es tercera persona del plural. Sí. ¿Sería futuro o...? Sí. No, pretérito imperfecto. No, Futuro. Ah, muy bien. Por bu, sí, sí. que es el formante bi, que sufre apofonía vocálica en bu para la tercera persona del plural. Si fuese imperfecto, pretérito imperfecto, diría va. Ah, tiene razón. ¿Sujeto? Bueno, Fameliki Nauta. Fameliki Nauta, exacto. Muy bien. Creo que no sé si están en la calle arreglando algo en tu casa, parece, ¿no? Hay una sierra de fondo que me causa mucha gracia. Entonces ya pasaron la aspiradora y ahora están con la sierra. Claro, por eso. Me causó gracia. Bien, fameliki nauta, ¿no? Los famélicos navegantes o marineros. ¿Sí? Demostrar que todo lo demás es predicado. Bien, reti. ¿De dónde viene el reti? Las redes, ¿no? Claro, como... Bien, rete is. Es un neutro, como mare maris. Un neutro temení. Sí, este caso es femenino. No, neutro. Solo tienen... Ok, es sustantivo, claro, sí. ¿En qué caso está reti? En ablativo. Claro, es un ablativo. Justamente porque como es neutro, hace ablativo en i y no en e. A propósito, hay un cuento, me vino ahora a la mente, de E.B. Uhart, no sé si lo leyeron, ablativo en e o en i, ¿se llama? Una curiosidad. Bien. Y tenemos después... Es plural, entonces. Si es sustantivo, es plural. Reti. No, es singular. Justamente. Es ablativo. Ablativo en i. Después tenemos otros dos modificadores en el predicado. ¿Cuáles son? Emari. Sí. Bueno, multos pi. Y multos pisques, tal cual. ¿Qué hacemos con el reti, ese ablativo solo? ¿Qué le ponemos? Circunstancial de instrumento. Bien, tal cual. Recuerden que cuando tienen un ablativo sin preposición, lo primero que hay que probar mentalmente es traducirlo con la preposición con para comprobar si efectivamente se trata de un valor instrumental del ablativo, porque es lo más frecuente, digamos. ¿Cómo que Claro, porque reti podría ser también dativo. Yo por esto me confundí, ¿no? Claro, puede ser dativo también, sí. Pero los neutros, acordate que los neutros de los temas en i hacen también ablativo en i, ya no en e. Claro. Bien. Acá me faltó multos pisques, acusativo, masculino, plural, ¿no? Las dos palabras. Muy bien. ¿Cómo quedaría la traducción entonces?
Los famélicos marinos Sí. pescarán muchos peces con la red Bien, desde el mar. desde el mar. Tal cual. ¿Lo puedes repetir? No se escuchó mucho. Sí. Con la red, los famélicos marineros o navegantes capturarán desde el mar muchos peces. Podemos traducir como intentarán agarrar o intentarán tomar. Bueno, es una traducción más libre porque estás, digamos, duplicando, o sea, construyendo, agregando un valor modal, si querés, con el verbo intentar. Y o sea, pones dos verbos, entonces desarrollas una construcción verboidal de infinitivo. Es un poquito más libre, digamos. Por ello te sugeriría que para esta instancia, donde en realidad lo que buscamos es verificar que estos mecanismos morfosintácticos estén adquiridos, te sugiero una traducción lo más literal posible, justamente para mostrar que estás entendiendo las estructuras sintácticas del latín. Después, más adelante, latín 2, sobre todo en el 3 y en más, ya ahí uno va a poder despegarse un poco de la literalidad. Pero siempre sugerimos, en realidad, mantener cierta literalidad al comienzo y después despegarse. ¿Cómo quedaría? Perfecto. ¿Cómo? Puede ser que en el diccionario aparezca como intentar agarrar, porque... Perdón. Vos... esto... Claro. Vos decís que es un matiz del diccionario, yo lo ignoraba, ¿eh? Claro, yo lo tomé así porque lo dice el diccionario. Claro. Viene bien la aclaración entonces. Si lo dice el diccionario, yo no lo voy a contradecir. Yo traduzco viendo el verbo y me sale capturar, agarrar. Claro, porque de alguna manera pescar tiene esta idea como hasta azarosa, ¿no? Estás pescando a ver cuál agarrás. Es cierto. En ese sentido, sí, digamos, tenés el respaldo del diccionario que construye el verbo de esa manera. Yo lo estaba pensando más sintácticamente. Pensé que tu pregunta apuntaba a la cuestión más sintáctica antes que semántica. No, lo que pasa es que vimos en el teórico una diferencia entre capio y capto. Claro, porque... Capio es más efectiva y capto tiene incluida la intencionalidad, nos decía la profesora, por eso. Claro. Sí, a mí ese matiz se me escapaba, sí. Está bien. Yo pensé que por eso pensé que la pregunta apuntaba más a una cuestión sintáctica y por eso la sugerencia de, pues, digamos, lo razoné sintácticamente, vi que estabas desarrollando una construcción verboidal, entonces lo pensé por ahí, no por el matiz semántico. Está, gracias. Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Es imposible encontrar con un verbo en voz activa un ablativo que funcione como agente? Claro, porque salvo que hables de agente como papel temático, porque el agente de papel temático está acá, en el sujeto. Ahora, si vos hablas de agente, ya no como papel temático, sino como función sintáctica, como complemento agente, es un complemento propio de la voz pasiva. Está bien. De modo tal que, si yo quiero pasar esto a la voz pasiva, tengo que partir por un sujeto que en la voz activa, ¿cuál es? El sujeto pasivo. Muchos pisques. ¿Cómo me quedaría? Ya no acusativo, sino nominativo. Multipisques. Tal cual. Muy bien. Después tenemos dos circunstanciales que van a quedar igual. Reti, Mari.
¿Y qué hacemos con el sujeto? Complemento agente tendría que ser. ¿Y cómo se construye? Con ablativo. Con ablativo. Con ablativo y como es animado, con preposición a adelante. Claro. ¿Cómo quedaría entonces? A famelicis nautis sería. Nautis. Tal cual. A famelicis nautis. Y me falta el verbo. Captabuntur. Captabuntur. Tal cual. Permuto una desinencia por otra. ¿Alguna pregunta? Sí, podemos analizar esta oración tal cual como quedó en la voz pasiva. Sí. Acá tenés nominativo, masculino plural, multi es el atributo, pisces es el núcleo, reti y emari, igual que en la voz pasiva, circunstancial de instrumento, circunstancial del lugar unde, a famelicis nautis es el complemento agente, y famelicis es ablativo masculino plural y nautis ablativo masculino plural. Por último el verbo, captabuntur, tercera el plural, porque esto está en plural, del futuro imperfecto, del modo indicativo, pero ahora en la voz pasiva. Entonces, ¿el objeto directo de la oración sería? No, si está en voz pasiva no tenés objeto directo. Claro, porque hemos transformado en complemento agente. Ok, claro. No, Entendí. no. El objeto directo de la voz activa Se hace pasa a sujeto. sujeto. Ok. ¿Alguna duda? ¿Y la traducción cómo quedaría? Muchos peces con la red desde el mar serán o intentarán, retomando este matiz que me aportaban, intentarán ser capturados por los famélicos marineros o navegantes. Bien. Pasamos entonces al cuadernillo. De nuevo, encuentro número 4. Vamos al punto 5. Se habían quedado de acá, habíamos hecho una sola oración, que hicimos la 4, si no me equivoco. Nos faltan las otras 3. Si llegamos a hacer las 3, buenísimo. Y si no, quedará por ahí alguna pendiente para la próxima. Una cosa más. Estén atentos y atentas porque en el transcurso del fin de semana, lunes a más tardar, voy a subir la ejercitación ad hoc para la semana que viene. Porque justamente por el cambio de cronograma hay temas que no están incluidos en el encuentro número 5 y hay cosas del encuentro número 5 que no vamos a ver, como por ejemplo verbos irregulares, Wolo y sus compuestos quedan para el latín 2 al final. Bien. Vamos con esta oración, que es muy sencilla. Orbis terrarum in partes 3 dividitur. Verbo
Dividitur. Muy bien. Morfología del verbo. ¿Puede ser tercera persona singular en voz pasiva? Puede y lo es, tal cual. En presente. Que es una voz pasiva, diría yo, casi voz media en este contexto. Ahora vamos a ver. Sujeto. Orbis terrarum. Tal cual. Esto aparece en plural, terra, pero es cuando se refiere a la tierra, aparece en plural. Nosotros vamos a traducir por el singular, apoyándonos en esto. El Vox creo que no lo dice, pero si se fijan en el diccionario de Oxford, en el Old, ven que en plural tiene la acepción 9, ¿no? La tierra con todo lo que contiene. Digamos que cuando aparece en plural terra, se refiere a esta totalidad, ¿sí? Y que incluso aparece con la expresión orbis terrarum, que es lo que tenemos acá. Digo porque voy a traducir en singular, para que sepan por qué traduzco en singular, ¿no? A pesar de que acá hay un plural, a esto me refiero. Y después tenemos un circunstancial, de lugar, si se quiere. Tres acá aparece como acusativo plural también. Igual los números todavía no los vimos, por eso no hace falta que pongan la morfología. Partes es el atributo, el núcleo, perdón. Y 3 es el atributo. Acá, en este tipo de construcciones, digamos que aparece el sustantivo en acusativo, y nosotros no vamos a poder traducir por hacia, ¿no? Porque, digamos, ¿qué está diciendo acá? El orbe de la Tierra, eso es lo que está diciendo, se divide en 3 partes. El sentido es este, ¿no? Pero me parece interesante subrayar 2 cuestiones de esta oración. Por un lado, este uso de la voz pasiva con cierto valor medio, cierto valor impersonal, si se quiere. Por eso yo traduzco se divide. También se puede decir está dividido. Y esta idea del acusativo de extensión, yo creo que les decía alguna vez que el primer significado del acusativo es la extensión, de ahí el quo y el qua, ¿no? Extensión en el espacio o incluso en el tiempo. Y por eso es que, como acá está pensado en ese valor primitivo de la extensión, es impartes 3, no está en ablativo sino en acusativo, porque retoma este valor de extensión propio del acusativo, ¿sí? No es, si bien tiene estructura de quo, en este caso, por el sentido, no es técnicamente un quo y de hecho no lo traducimos así. Digo porque incluso van a ver que un comienzo semejante aparece en la Guerra de las Galias de César, ¿sí? Toda la Galia está dividida en 3 partes. Bueno, van a encontrar esta misma estructura, a esto me refiero. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta de la morfología verbal, de dividitur. Sí. La desinencia de persona y de la voz la tengo en tur. Es ahí, si yo no lo voy a buscar al diccionario, ¿puedo ya inferir una conjugación o no? Sí y no. Digamos, como tenés una I, vos tenés 3 posibilidades. Que esta I sea breve y por ende sea una vocal de unión.
o que sea una I larga y por tanto sea una vocal temática. Entonces, yo de hecho pronuncié diwiditur, acentuando acá, dando a entender que esto es breve. Entonces ahí se te reducen las posibilidades. O es de tercera, o es de cuarta con I breve, también llamada quinta. Bueno, es de tercera, el verbo es diwido. Podés aventurar hasta ahí. Después tenés que ir al diccionario. El razonamiento Perfecto. sería ese. Gracias. Por favor. Vamos a... Me salteo la segunda. Si llegamos, buenísimo, pero quería hacer una más compleja. Va, a la que quieran en realidad. No sé si quieren hacer la segunda, hacemos la segunda. Nos quedan la 2, la 3 y la 5. ¿Prefieren alguna anteponer? La 5. Vamos. Bien. Verbos. ¿Qué verbos tenemos acá? Naves. Muy bien. Manevis y no sé si agues. alguno más. Tal cual. Morfología de Manevis. Segunda del singular, Correcto. del presente. Fíjate que hay un bi acá. Del Ah, futuro. del futuro. Es un futuro imperfecto, tal cual. ¿Y agues? Ni idea. Viene del verbo hago. Creo que ya había aparecido en algún otro ejemplo. Guiar, conducir también. Es un verbo de segunda. No, de tercera. Si fuese de segunda debería haber una E delante de la O. Como maneo. O como moneo. O como aveo. Los verbos de segunda tienen, claro, la vocal temática esta, tal cual. O sea, es un verbo de tercera este, hago. Si es un verbo de tercera, bueno, tenemos la S, ¿sí? Segunda del singular, de la voz pasiva, y esta E, ¿qué es? Futuro. Muy bien, es el morfema de tiempo y modo. Es un futuro imperfecto. O sea, la morfología es la misma. En un caso y otro. Sujeto para estos dos verbos. Pastor Mister. En realidad, este pastor miser no es el sujeto, porque es el adjunto vocativo. Si se está dirigiendo a, por más que la identidad del sujeto coincida con la identidad del adjunto. Sintácticamente, independientemente de esa identidad, este es un adjunto vocativo y el sujeto es tácito. Claro, y esto lo debemos entender por los comas, La coma ayuda, claro. ¿no? La coma ayuda a despejar, claro. De modo tal que tenemos todo el resto como un predicado verbal compuesto, porque tenemos dos verbos. Bien, modificadores para Manevis. Tenemos, por un lado, Inagro. claro, inagro y el circunstancial de negación o índice de polaridad negativa, como lo quieran llamar, que es non, y el inagro, que es el ubi. Es un ablativo masculino singular.
¿Cuántos sintagmas tenemos dependientes de Ages? ¿Cuántos modificadores? Kumkane. Este es uno. ¿Cuál más? Lente. Este es otro. Muy bien. Es un adverbio. Admare. Es invariable, por ende. Admare, muy bien. Trasponte. Y por último, Poder. tal cual. Tenemos 5 modificadores, ¿sí? Fíjense que las preposiciones ayudan un poco a organizar todo esto. Lente uno puede pensar al principio que está junto con cane, pero la morfología no da y después uno encuentra que lente es un adverbio. Bien. Pecudem viene de pecus, pecudis. Es un femenino, ¿sí? Significa ganado. ¿A qué grupo de la tercera pertenece? Tercera, ¿no? Tercera, ¿qué grupo? Tema en... Sibilante. Es un tema en dental, Sí, dental. que como tiene en el nominativo sigmático, la dental se asimila a la S y después la S se simplifica en una sola y por eso se perdió el rastro de la dental en el nominativo. Que sería, entonces, pecus pecudis. Pecus pecudis. Bien. Es un acusativo, es el objeto directo. Después tenemos un circunstancial del lugar, transpontem. Admare es otro circunstancial del lugar, que tiene estructura de quo. Y después tenemos un circunstancial de compañía, cum cane. Y por último, uno de modo, lente, lentamente. ¿Y trans significa más allá o por el otro lado? Sí, que implica atravesar, ir de un lado al otro. Ok. De un lado, de un Claro. lado al otro. Al lado, no, ok. De lado al otro. Bueno, acá no me entra en la morfología, pero bueno, esto es un acusativo, ablativo y ablativo, ¿no? ¿Cómo queda la traducción? ¿Quién se anima? Miserable pastor, no permanecerás en el campo, guiarás el ganado a través del puente hacia el mar lentamente con el perro. Tal cual. Atrás del puente, más allá del puente, del otro lado del puente, ¿sí? Hasta el mar. Casualidad. Claro. Lentamente con el perro. Bueno, ¿una pregunta hasta acá? Bien. Bueno, dejo de grabar entonces en este momento.